Hola, buenas tardes. Bienvenidas todas las personas que han aceptado la invitación a este conversatorio sobre cada aguacero tiene su bosque. Es para la Fundación Con Vida muy placentero poder compartir con ustedes y promover este tipo de conocimientos. Eh, Les pido un poquitico de paciencia para que esperemos 2 o 3 minuticos que se nos conecten más personas al Facebook Live de la Fundación Con Vida y para que podamos pues, ser lo más incluyentes que podamos, lo más participativos que sea posible. Entonces, 2 o 3 minutitos, por favor, de paciencia. Bueno, vamos a dar inicio presentando pues las personas que de una manera muy amable han aceptado esta invitación para que compartamos conocimientos sobre el agua. Como saben, pues el conversatorio se denomina Todo aguacero tiene su bosque y está centrado en que socialicemos y profundicemos conocimientos sobre las conexiones que hay entre el agua, el bosque, el suelo. Y como se va a evidenciar en el trasegar de este conversatorio, también lo que es la atmósfera y a través del bosque todo lo que es la biodiversidad. Eh, entonces, en este diálogo vamos a establecer la conexión entre cambio climático, suelo, agua y bosque alrededor de nuestro país y a nivel mundial. Para profundizar en estas relaciones nos acompañan de una manera muy amable el doctor en física, el profesor de la Universidad de Antioquia en física y astronomía, Jorge Iván Zuluaga Callejas. Él es fundador del pregrado de astronomía, es experto en planetas extrasolares, habitabilidad planetaria y astrobiología, y coordina la Asociación Multidisciplinaria en Biología y Astrobiología AMEBA. Y su pasión es la divulgación científica. Igualmente nos acompaña el experto en hidrología, ciencias atmosféricas y cambio ambiental global, el profesor de la Universidad de Antioquia, Juan Fernando Salazar, es profesor de la Escuela Ambiental de la Facultad de Ingeniería, director del Grupo de Investigación en Ingeniería y Gestión Ambiental, GIGA. Igualmente tenemos el gusto, el placer de contar con la compañía del ingeniero geólogo de la Universidad Nacional y magíster en Ingeniería Ambiental de la Universidad de Antioquia, el doctor Óscar Mejía Rivera, especialista en sistemas de información geográfica de la Universidad de San Buenaventura, especialista en dinámica de sistemas de la Fundación Politécnico de Cataluña y actualmente asesor de la Dirección General de Corantioquia. También contamos con la compañía del doctor y magíster en ecología, el ingeniero forestal Esteban Álvarez Dávila, el cual es profesor de la Universidad Nacional de Colombia, abierta y a distancia, es líder de la Red Nacional de Monitoreo Forestal de Colombia y desde hace pues muchos años viene trabajando la relación sobre bosques y cambio climático en 70 sitios de investigación permanente distribuidos ampliamente en toda Colombia. Desde el 2017 es docente de funciones especiales de la escuela ECADMA, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y como moderador voy a participar yo, Edinson Muñoz Ciro, que soy el cofundador de la Fundación Con Vida, de la revista ambiental Éolo. Eh, He sido pues una persona muy comprometida con la participación ciudadana. En ese sentido fui consejero
del Consejo Directivo de Corantioquia desde el año 2004 hasta el 2011, como representante de las ONGs ambientales. También me desempeñé como diputado de Antioquia en el periodo 2012 al 2015 y siempre pues en mi trasegar he estado como al servicio de la producción de conocimiento, de la socialización y de las causas sociales a favor de la vida. Es importante recordar que este conversatorio, Todo Aguacero tiene su bosque, se inspira en el Simposio Departamental del Agua. Cada bosque tiene su aguacero, que realizamos el 10 de octubre del 2014 en el Jardín Botánico de Medellín, y en el cual fueron protagonistas el profesor ingeniero geólogo Óscar Mejía Rivera y el doctor en ecología y profesor Esteban Álvarez Dávila. Ambos que nos acompañan en este evento fueron protagonistas de primera línea en ese simposio que realizamos en el 2014, que realizamos conjuntamente, lo organizamos conjuntamente con la Asamblea Departamental de Antioquia, la Fundación Manuel Mejía Vallejo, la Corporación La Casa de Todos y la Corporación Ambiente Sostenible. Y realizamos ese simposio en el 2014 con el propósito de realizar refrescamiento sensorial en un escenario académico que acerque la acción y la reflexión con el sentido de ratificar el Pacto por los Bosques de Antioquia. El Pacto por los Bosques de Antioquia lo acordamos en el año 2011 con el objetivo de aunar fuerzas públicas, académicas, comunitarias, sociales, para detener la deforestación en Antioquia. Y este evento en el 2014, que se llamó, reitero, Cada bosque tiene su aguacero, lo realizamos con ese propósito de fortalecer el pacto. Ese simposio, Cada bosque tiene su aguacero, lo realizamos en un proceso de construcción colectiva de la política pública del agua para el departamento de Antioquia. Esa política en ese momento se concretó en dos ordenanzas. La número 16 del 20 de agosto del 2015, por medio del cual se modernizó el sistema departamental de áreas protegidas de Antioquia, y la ordenanza número 19 del 24 de septiembre del 2015, por medio del cual se adoptó la política pública para la adquisición, preservación y administración de los ecosistemas estratégicos del agua en Antioquia, en cuya producción de nuevo fue protagonista el ingeniero geólogo Óscar Mejía Rivera, en ese momento subdirector o subsecretario de Medio Ambiente de Antioquia. Bueno, para entrar en materia, pues la dinámica en este conversatorio se basa en rondas de preguntas específicas para cada uno de los 4 doctores, profesores que nos acompañan. A partir de las preguntas específicas, una por profesor, daremos respuesta a 2 preguntas que nos hagan las personas que participan de la audiencia, entre las demás que realicen. Y de entrada nos comprometemos con la audiencia de que las preguntas que no sean contestadas directamente en este conversatorio, las vamos a contestar por escrito. Hace pues poco, en la preparación de este conversatorio, invité a los profesores para que transcribamos el contenido de este conversatorio, además de las preguntas y observaciones que ustedes realicen, con el propósito de realizar una o varias publicaciones que haremos públicas en revistas de divulgación científica, como es la revista ambiental Éolo de la Fundación Convida, entre otras, que existen en la ciudad y en las universidades que hoy nos acompañan, como es el caso de la Universidad de Antioquia, de la cual son profesores el doctor Jorge Iván Zuluaga y el doctor Juan Fernando Salazar, o la Universidad Abierta a Distancia, la cual es profesor el doctor Esteban Álvarez. También agradecemos a Corantioquia, pues dado que el geólogo Óscar Mejía es asesor de la Dirección General de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia. Entonces, les pedimos el favor a las personas de que escriban claramente sus inquietudes, sus preguntas, sus observaciones, y en la medida de lo posible
orienten la pregunta hacia el profesor que ustedes desean que les responda. Le pregunto a nuestra manager, Estefanía, ¿cómo estamos en audiencia? Si podemos empezar ya con nuestra primera ronda de preguntas específicas. Hola, claro que sí, ya podemos dar inicio, ya podemos ir presentando a los panelistas. Bueno, ya los presenté. Son personas bastante generosas, compartirnos el conocimiento que han desarrollado durante tantos años. Son doctores, Esteban es postdoctor, todos ellos muy comprometidos con la gestión del conocimiento. El profesor Jorge Iván es el fundador del pregrado en astronomía de la Universidad de Antioquia. El profesor Juan Fernando es el director del grupo de investigación del grupo de investigación en ingeniería y gestión ambiental GIGA de la Universidad de Antioquia. El profesor Esteban Álvarez es el director del grupo de investigación científica y laboratorio de servicios ecosistémicos y cambio climático, avalado por la Universidad Nacional de Alta Distancia, la Fundación Convida y la Corporación Coltri. Oscar Mejía, pues, es una persona muy comprometida con la gestión del conocimiento, con muchos aportes, como lo podrán ustedes constatar ahorita. Y lo que tengo que resaltar de todos ellos es su compromiso con la socialización del conocimiento, con el fortalecimiento de las organizaciones académicas y sociales, y por eso es un gran placer, es un gran honor para nosotros contar con ellos. Entonces vamos a dar paso a la primera ronda de preguntas, reiterándoles pues la gratitud, profesores, por su voluntad de compartir de una manera tan generosa. Bueno, profesores, iniciemos entonces con esta primera ronda de preguntas. Profesor y astrofísico Jorge Iván Zuluaga, ¿usted por qué afirma que el agua que bebemos es más antigua que el sol? Bueno, muy buenas tardes para todos. Primero quiero darle un agradecimiento a Convida por la invitación y por especialmente tener aquí un astrofísico, ¿cierto? No es, creo yo, un visitante corriente en este tipo de espacios, pero espero yo pues que sea a partir de ahora un poco más frecuente este tipo de invitaciones. ¿Y por qué lo espero? Precisamente porque creo que tener una perspectiva global, una perspectiva planetaria del problema del agua puede ayudarnos a entender cosas que suponemos solo se resuelven pensando en la Tierra. Entonces, vamos directamente a la pregunta, ¿qué tan antigua es el agua de la Tierra? Tal vez entender eso puede ayudarnos a entender su valor. Lo primero que hay que decir es que la Tierra está en un lugar muy caliente del sistema solar y el agua y el hidrógeno, digamos, que compone la mayor parte de esta molécula, normalmente en un lugar tan caliente, pues está en estado gaseoso y se vuela fácilmente de los alrededores de los planetas. O sea, aquí no es tan fácil que tengamos agua por estos lares. ¿De dónde vino ese hidrógeno? Porque recuerden, entonces el agua básicamente es hidrógeno y oxígeno. La mayor parte de su peso es oxígeno, pero la mayor parte del número de partículas que hay en el agua es hidrógeno. Pues bien, resulta que posiblemente el 99.9% del hidrógeno que hay en las moléculas de agua es hidrógeno del Big Bang. O sea, estamos hablando de una sustancia o unos átomos que fueron fabricados en el momento mismo de la aparición del universo. ¿Eso qué quiere decir? Si ustedes se miran un dedito, ¿cierto? Es muy probable, el 60% de los átomos de su cuerpo son de hidrógeno. Existe un 60% de probabilidad de que el último átomo en la punta de su dedo sea un átomo de hidrógeno. Y es muy probable que ese átomo de hidrógeno, muy probable, tenga 13.800 millones de años. Entonces, ¿qué sucede? Miren la antigüedad de las partes del agua. Ahora bien, el otro átomo es el oxígeno. El oxígeno no es tan antiguo. El oxígeno viene de una generación posiblemente anterior o incluso, digamos, las abuelas de nuestro sistema solar. Estamos hablando entonces
de entre 7.000 millones de años, ¿cierto? Entre 5.000 millones de años y 7.000 millones de años fue fabricado el oxígeno del que están hechas las moléculas de agua. Ahora bien, pero esos son las historias de los elementos por separado. Después tenemos que ensamblar esos elementos y crear las moléculas de agua que hay en la Tierra y que alimentan el ciclo hidrológico y que producen, digamos, la digamos, diversidad, o que sostienen la diversidad de la vida en la Tierra. Pues esas moléculas de agua, hoy creemos los astrofísicos, fueron ensambladas en el medio interestelar antes de que se formara el Sol. Y como fueron ensambladas en el medio interestelar antes de que formara el Sol, estamos hablando de que esas moléculas, ojo pues, esas moléculas posiblemente tengan más de 4.600 millones de años. Casi todas ellas, porque claro, hay procesos en la Tierra que también fabrican moléculas de agua, especialmente a partir de la materia orgánica que es, digamos, procesada por la vida. Entonces ahí tienen hidrógeno del Big Bang, 13.800 millones de años, oxígeno entre 5.000 y 7.000 millones de años, y la molécula como mínimo 4.560 millones de años. Profesor, es indiscutible que tenemos que tener esa visión holística, cósmica. Sobre eso han insistido muchos maestros y científicos como Carl Sagan en muchos de sus libros. Entonces, gracias, profesor. Vamos a continuar entonces con la siguiente pregunta para, un momentico que se me perdió el pastel, ya lo encontré otra vez, para el profesor Juan Fernando Salazar. Profesor Juan Fernando, en el sentido de lo que estamos hablando, entonces, ¿qué son los aguaceros y desde cuándo existen? Perdón, prendo mi micrófono. Muchas gracias a Convida por convidarnos a conversar sobre esto. Yo creo que eso es muy importante. Las oportunidades de que las cosas mejoren en términos de nuestra relación con el ambiente depende mucho, creo yo, de que conversemos. Y esa es una de mis principales motivaciones para venir a estas conversaciones. Y así que gracias a ustedes por promoverlo. Ahora, ¿qué es un aguacero? Bueno, todos tenemos una noción coloquial de eso. Es una lluvia fuerte, pero hay muchas cosas que no son tan obvias. Un aguacero es, por ejemplo, una transferencia de agua que viene de un lugar que se llama la atmósfera a otro lugar que se llama la superficie, sea un bosque, las montañas, una ciudad, el océano. Pero es una transferencia de agua de la atmósfera a la superficie. Y es una transferencia de alta intensidad. Es decir, es un evento en el que se concentran cosas. En este caso se concentra agua y otros ingredientes que son necesarios para que se produzcan los aguaceros. Son claves para la disponibilidad de agua. Dependemos de la lluvia para tener agua disponible para todas nuestras actividades. Sin lluvia no habría agua en los continentes. Sin lluvia, es decir, sin aguaceros, se secaría los ríos, los lagos, los acuíferos, etcétera. Pero también nos causan problemas cuando ocasionan inundaciones, cuando hay eventos extremos. Entonces, los aguaceros son el resultado de una receta muy interesante que pasa en la atmósfera, en donde se combinan elementos que ahora voy a explicar mejor, como agua, algo que se llama núcleos de condensación, viento ascendente, procesos convectivos. Hay una receta. Hacer lluvia es como hacer una buena receta de cocina. Se necesitan ingredientes y combinarlos bien. Eso produce los aguaceros. ¿Desde cuándo aguaceros? Desde que hay atmósfera con agua en la atmósfera. Y mientras siga habiendo agua en la atmósfera, podemos esperar que siga habiendo aguaceros, pero lo que es más importante para todo esto que estoy diciendo y que nos preocupa no es en sí mismo que haya o no haya aguaceros, sino cuándo llueve, dónde llueve, qué tan intensa es la lluvia, cuánto dura la lluvia, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso va a conectarse ahorita
con los bosques. Profesor, muchas gracias. Damos continuidad a la siguiente pregunta para el ingeniero geólogo Oscar Mejía. Pues ya arraigados en la trama de la Tierra y la urdimbre de sus rocas, le preguntamos al profesor qué es el suelo, el subsuelo y la litosfera del planeta Tierra y cómo se relacionan con el agua. Bueno, de nuevo, un saludo, una alegría pues como gigantesca estar aquí con todos ustedes. Un agradecimiento enorme a vos, Edison, que como dice Juan Fernando, pues nos convidas y hace mucho rato andas convidando como estas conversaciones. Entonces, bueno, ahí te veo tomando agua en medio de un bosque. Un poco para entender esta inquietud de, bueno, ¿qué es eso de qué es un suelo, qué es el subsuelo, qué es la litosfera? Pues yo voy a decir que hay muchas definiciones y que depende un poco como de dónde mire uno eso. Entonces, pues el suelo tiene muchos puntos de vista. El suelo es una cosa para el ingeniero civil que construye edificios, puentes, pero también es una cosa para el ingeniero agrónomo que está muy interesado en cultivar alimentos, pero también es una cosa distinta para el geólogo que está muy interesado en estudiar los procesos erosivos, de sedimentación, de transformación del paisaje. Pero vamos a, y para el ecólogo del suelo, para el edafólogo, que es como el científico del suelo, es otra cosa. Para el científico del suelo, el suelo es una entidad natural, es un sistema complejo con muchísimas interacciones y quiero hacer como el siguiente hincapié. El suelo es un ecosistema que tiene más biodiversidad por unidad de área que cualquiera de los bosques o de los ecosistemas que hayan sobre la superficie del planeta. Existe más vida, más biodiversidad en un metro cuadrado de suelo de la que puede existir en miles de hectáreas de bosques en continentes. Cuando pensamos en el suelo, entonces estamos pensando como en esa epidermis de la Tierra. Y cuando hablo de epidermis, me parece muy importante anotar estas dimensiones. Como decía ahorita Jorge Iván, pues la Tierra tiene cerca de 4.000 millones de años y es una especie de esfera. Sabemos que es un poco achatada hacia el ecuador y un poco abultada, achatada en los polos, y que tiene aproximadamente 6.350 kilómetros de radio. Resulta que es, digamos, la superficie del suelo, es la epidermis de la corteza, de una corteza que tiene aproximadamente entre 7 kilómetros y 30 kilómetros de espesor. En otras palabras, es una tierra que es como si tuviéramos roca derretida, un edificio de 400 pisos de roca derretida, y el último piso es la corteza, es la litosfera. La litosfera, que es tanto corteza oceánica como corteza continental, y el suelo es la capa de esa corteza. Y en esos métricos de espesor de ese suelo, como máximos metros, se esconde en buena parte, se esconden toda la historia del clima de la Tierra, se esconde la historia de la vida de la Tierra, pero además están tal vez las claves de lo que han sido la historia de todos los bosques y los aguaceros de la Tierra. Muchas gracias, profesor Oscar. Ahí vamos viendo pues que los productos editoriales que vamos a obtener de este conversatorio van a ser de mucha calidad con todos estos aportes de ustedes. Damos paso a la siguiente pregunta para el doctor en ecología, el profesor Esteban Álvarez Dávila. Profesor, sabemos que hay una relación entre bosques y agua en general, pero especialmente entre los bosques y la precipitación. En ese sentido, ¿usted por qué afirma que todo aguacero tiene su bosque en lugar de lo contrario, como lo nombró en el simposio que realizamos conjuntamente en octubre 10 del 2014 en el Jardín Botánico de Medellín?
Bueno, igual, muchas gracias por la invitación, Edison, y a los compañeros pues por estar compartiendo este rato tan interesante. Yo voy a hablar de algo en lo que creo que Juan Fernando puede hacer una complementación muy importante más adelante, ¿no? El ciclo del agua fue un tema de investigación muy importante, más o menos hasta mediados del siglo XX, y por muchas razones, digamos que se concluyó que cualquier anomalía que existía en el clima tenía que ver simplemente con el océano, y hasta ahí se llegó en ese momento, produciéndose como una especie de desinterés a nivel global. Sin embargo, a medida que se sentía que el clima estaba cambiando y los problemas sociales y mundiales estaban agravando por este tipo de problemáticas, entonces hubo un nuevo interés en estudiar la hidrología a nivel global, y nuevamente aparecieron los bosques. Entonces, básicamente todo el mundo, o sea, los científicos y la gente en general, sabe que los bosques son importantes para el clima, para el agua, para el ciclo del agua. El tema es qué tan importantes son. O sea, ¿qué pasa si perdemos esos bosques? Eso es lo que ha surgido en los últimos 10 años, como un nuevo tipo de investigación que ha hecho realmente entender que los bosques son fundamentales para el agua. Por ejemplo, caen aproximadamente unos 176.000 kilómetros cúbicos de agua cada año sobre la superficie del planeta, de los cuales aproximadamente el 60% provienen de la Tierra, ¿sí? O sea, de lo que se llama, no provienen del océano directamente. Y el 30%, la mitad de ese 60%, es transpirada por los árboles. Es así de sencillo. Es decir, el 30% de todo el agua que cae sobre el planeta es transpirada por los árboles en general. Y hay algunos datos mucho más puntuales que muestran que, si bien a nivel global el problema sería gravísimo, o sea, perder el 30% de la precipitación, se desajustarían todos los patrones climáticos. En muchas zonas de los Andes, por ejemplo, hasta el 80% del agua es transpirada por los árboles de Amazonia, ¿sí? Hay otros ejemplos muy interesantes publicados recientemente por grupos de investigadores muy importantes, donde se muestra también que el agua, aproximadamente una parte muy significativa, casi la mitad del agua que cae en la zona de Salta, que es el norte de Argentina, una de las zonas agrícolas de mayor importancia de todo el planeta, esa agua depende básicamente de la presencia de los bosques en el sur de Amazonia. Si el sur de Amazonia se sigue deforestando, toda el área del norte de Argentina tendrá un impacto gravísimo a nivel de su producción agrícola, y tendrá un impacto pues a nivel mundial. Esto se ha definido básicamente como un asunto de bombeo, ¿sí? Antes la hidrología hablaba de un concepto donde se juntaban realmente dos conceptos, la evapotranspiración, que son bastante diferentes. Era simplemente el agua que caía, pero volvía a la atmósfera evaporada de alguna superficie o de algún objeto, y la que era transpirada por los árboles. Hace 10 años no sabíamos que tanta agua era la transpirada por los árboles, y es realmente significativa. Eso lo sabemos a partir básicamente de teorías propuestas por investigadores físicos. Yo creo que Juan Fernando sería muy interesante que nos hablara un momento enseguida de la profesora Ana Macchiareva y de su teoría de la bomba biótica, que es la que nos ha ayudado a entender por qué es que se puede hablar de que cada aguacero tiene su bosque. O sea, si perdemos los bosques, vamos a dejar de tener lluvias y aguaceros en muchas partes de nuestro territorio. Dale, gracias Esteban. Adelante, profesor Fernando. Gracias. Respondiendo específicamente lo último que dice Esteban, Anastasia Makarieva y Víctor Gorskov son un par de científicos rusos. Víctor acaba de fallecer este año, que han propuesto varias teorías muy revolucionarias, diría yo, y una de ellas
Se llama la bomba biótica de humedad atmosférica. Yo tengo que advertir que es una teoría controversial, en discusión, como son en la ciencia todas las teorías científicas que nos mueven el piso. La idea de la teoría es que los bosques no solamente afectan la lluvia porque transpiran mucha agua, que es verdad, como lo señala Esteban, sino además porque afectan la circulación atmosférica, es decir, porque afectan la forma en la que fluye el aire por la atmósfera, que es muy importante por muchas razones. Es decir, muchas cosas importantes para la sociedad, incluida la disponibilidad de agua y otras, dependen de la forma como el viento se mueve por la atmósfera. La atmósfera se puede ver como un sistema natural de circulación. Nosotros somos peces de aire sumergidos en la atmósfera, que es un fluido que está en movimiento todo el tiempo. Esa forma en la que se mueve el aire por la atmósfera puede cambiar. Si Anastasia y Víctor tienen razón, entonces la pérdida de las grandes extensiones de bosque, como la que hay en la Amazonia y como la que hay en el norte de Eurasia, en los bosques boreales, significaría cambios más graves de los que nos hemos imaginado, porque podrían tener un impacto muy grande sobre la circulación atmosférica. Esa teoría sigue en discusión y en desarrollo y bueno, la discusión continúa. Ahora, tengo que advertir también que la importancia de los bosques para el ciclo hidrológico, para el agua, no depende solamente de la validez de esa teoría. Es decir, está claro, más allá de las controversias, que si en Sudamérica perdemos los bosques de la Amazonia, podemos esperar grandes cambios en la forma como llueve en el continente. Y entonces podemos esperar grandes cambios en la disponibilidad de agua en todo el continente. Y eso no solamente incluye, y esto es importante resaltarlo, a la gente que vive en los bosques. Eso incluye a quienes equivocadamente sentimos que vivimos lejos del bosque. En Sudamérica, yo suelo decir, no hay nada que quede realmente lejos de los bosques de la Amazonia. La atmósfera nos conecta con esos bosques todo el tiempo. Entonces, cuidarlos es un problema de todos. Muchas gracias, profesor. Nos mandan un saludo muy especial desde la Cooperativa de Cafeticultores del Occidente de Antioquia y desde la Mesa Ambiental del municipio de Santa Fe de Antioquia. Y nos preguntan que cómo afectan los microplásticos a la lluvia. ¿Quién quiere dar respuesta al respecto? Yo puedo ofrecer una respuesta que comienza por no sé, pero algo sí puedo decir. Yo no sé exactamente los microplásticos, pero un ingrediente que es muy importante de la lluvia se llaman núcleos de condensación. Para que haya lluvia no basta con que haya agua en la atmósfera. Uno puede tener un aire húmedo que no produce lluvia. Otro ingrediente de esa receta complicada que produce la lluvia son los núcleos de condensación. Los núcleos de condensación son partículas muy pequeñas que pueden tener distintos orígenes, que están en la atmósfera y sobre las cuales se empieza a producir la condensación, y eso permite que se empiecen a formar gotas, y para que haya lluvia se necesita que esas gotas crezcan en tamaño lo suficiente como para caer y no quedarse suspendidas en el aire. La lluvia son gotas de agua que logran caer a pesar de la resistencia del aire. Entonces, sin núcleos de condensación no hay lluvia. Una de las cosas que hacen los bosques es que los bosques están muy bien acondicionados para producir todos los ingredientes de la receta de la lluvia. No solo arrojan agua al aire, sino que también lanzan núcleos de condensación. Hay muchos núcleos de condensación de origen biológico que se pueden originar en los bosques, o bien por incendios o bien naturalmente sin que se pierda el bosque. Y otro ingrediente al que me voy a referir más adelante. Pero
quizás, esto es la hipótesis, quizás la pregunta, yo la veo interesante, voy a investigarla un poco, tenga por ahí una perspectiva para responder, si es que quizás esos microplásticos, si son suficientemente pequeños para estar suspendidos en la atmósfera, puedan servir como núcleos de condensación. Eso no necesariamente es bueno. Y además lo que sí sabemos es que esos microplásticos tienen muchos otros impactos muy negativos de muchas maneras sobre otras cosas distintas a la lluvia. Muy bien, profesor, muchas gracias. Damos entonces inicio a la segunda ronda de preguntas específicas y arrancamos con el profesor Jorge Iván Zuluaga. Profesor, acorde con lo que nos ilustró en la primera ronda, entonces le preguntamos, ¿qué es el agua y cuál es su origen cósmico? Bueno, el tema del origen del agua se está todavía debatiendo en las comunidades científicas. Es increíble que algo que consideramos pues como ubicuo y dado, en realidad no tengamos ni idea de dónde vino. Hay que entender una cosa que es importante y es pensar en otra vez en lo que decía ahorita, el agua es hidrógeno y oxígeno. ¿Dónde tú consigues hidrógeno y oxígeno? En julio de 2020, tenemos la idea de que la mayor parte del agua que hay en la Tierra, que a propósito, aquí hay que mencionar una cosa muy interesante. Todos creemos que el agua de la Tierra es el agua de la superficie. Ahorita Oscar nos hablaba de que la Tierra es mucho más grande. Por ejemplo, se entiende que posiblemente debajo de la superficie de la Tierra, es decir, debajo de la litosfera, posiblemente enterrada en el manto, puedan haber dos océanos de agua enterrados. Y en el núcleo podrían haber 4 océanos. Es decir, la Tierra tiene una cantidad de agua que va más allá del agua superficial. Pero otra vez, ¿de dónde vino esta sustancia? El problema, recordando lo que dije al principio, es que la Tierra está en un lugar del sistema solar muy caliente, donde el hidrógeno especialmente no debería existir. Lo que las últimas investigaciones experimentales dicen, y estamos hablando de un paper de ahora, de julio de 2020 en Nature, es que el agua que nosotros nos tomamos, cuando nos tomamos un vasito con agua, cuando el agua de los aguaceros, posiblemente vino de la transformación química de materia orgánica que llegó a la Tierra procedente, digamos, de las nubes de gas y de polvo que formaron el sistema solar. Es decir, esencialmente esta sustancia que ustedes ven aquí es un procesado térmico, es un procesado de sustancias orgánicas, ¿cierto? En el calor del origen del sistema solar. Esa sustancia se está reciclando permanentemente en la Tierra, ¿cierto? Ustedes saben, pues tenemos el ciclo hidrológico, lo mencionaban Juan Fernando y Esteban ahorita, que está reciclando esta sustancia entre la biosfera, ¿cierto? Y las grandes reservas de agua como los océanos, los lagos, los hielos, pero también hay un ciclo, digamos, geofísico muy grande y es agua que se está enterrando y agua que está saliendo por los volcanes. Para hacer una síntesis entonces, esta sustancia curiosa que tenemos aquí no se sabe exactamente dónde vino, pero posiblemente es un procesado de sustancia orgánica. O sea, cuando usted toma un poquito de agua, esto básicamente sabe a basura orgánica del principio del sistema solar. Y un detalle, no hay más agua, es decir, el agua que tenemos en la Tierra es la que tiene nuestro planeta. No va a llegar más agua. Otro detalle interesante, la Tierra pudo haber perdido en su historia, especialmente durante el periodo adeano, entre el adeano y el periodo arcaico, pudo haber perdido perfectamente un océano entero de agua por el calentamiento producido por los impactos. Cuando el agua se evapora, cuando el planeta se calienta, el agua puede llegar hasta la estratosfera, se puede humedecer la estratosfera y en ese proceso puede descomponerse un proceso que se llama fotólisis del agua, que es la destrucción del agua por luz ultravioleta, y cuando eso ocurre, el hidrógeno queda libre y se escapa. Se nos podría ir el agua de la Tierra, pero ya estamos hablando pues, de un proceso a una escala mucho más grande si nos descuidamos y calentamos la atmósfera y humedecemos la estratosfera. Tremendo, profesor. Muchas gracias. Siguiente pregunta para el profesor Juan Fernando Salazar. Profesor, las personas estamos familiarizadas con los ríos superficiales y muchos sabemos que sus caudales dependen de los aguaceros.
En ese sentido, ¿usted por qué habla de ríos aéreos? Ese es un tema que me encanta. Gracias por preguntar. Hace no mucho tiempo, quizás antes del siglo XVI, todo el mundo estaba convencido de que el agua nacía en alguna parte. Y hoy todavía hablamos normalmente de nacimientos de agua. Y hay personas que confunden eso, que puede ser una metáfora bonita, con que el agua brota de la tierra porque está almacenada en algún lugar bajo la tierra. Hace no mucho tiempo, hace algunos siglos y principalmente después en los últimos 200 años quizás, se estableció muy bien la idea, y hoy lo sabemos con certeza, que toda el agua que fluye por los continentes proviene de la lluvia, finalmente. Es decir, en los continentes llueve y la lluvia pues se acumula de diferentes maneras, en el suelo, en los acuíferos, en los lagos, y eso alimenta los ríos. Pero sin lluvia los continentes se secarían, y la razón es muy simple. Y es que la fuerza de la gravedad, o la acción de la gravedad, sobre la que Jorge puede explicar muchas cosas, atrae al agua hacia los océanos. Entonces, cualquier gota de agua en la superficie está jalada por la gravedad hacia abajo. Y solamente hay un camino por donde el agua puede regresar a humedecer los continentes, y ese camino es la atmósfera. Es decir, sin que el agua viaje por la atmósfera hacia el interior de los continentes, eventualmente todos los continentes se secarían. Eso es lo que pasa en los desiertos. En las zonas del mundo donde no llueve, hay desiertos, porque el agua termina por agotarse. A veces, cuando el agua está fluyendo por la atmósfera, forma algo que en ciencia toma distintos nombres, y uno de esos es ríos aéreos, que son como un chorro de aire húmedo. Es como de un tamaño mucho más grande. Se pueden imaginar un río aéreo como el chorro de aire que sale de un ventilador, pero agregándole mucha agua en forma de vapor. Es un río aéreo, es un chorro de esos, y en algunos lugares del mundo fluyen esos ríos. Suramérica es uno de los lugares donde existen esos ríos con mayor tamaño. Yo creo que todos tenemos una idea del gran río Amazonas que fluye por el continente. Es un río enorme que en promedio lleva al mar 200.000 metros cúbicos por segundo de agua. Eso, si ese fuera el caudal que ingresase a un acueducto, ese acueducto podría abastecer a toda la población mundial con una dotación vital de agua. El solo río Amazonas. Ahora, eso quiere decir que el río está sacando muchísima agua del continente. Cada segundo son 200.000 metros cúbicos. La única manera de que ese río magnífico no seque el continente es que por la atmósfera vuelva e ingrese una cantidad de agua comparable. Y esa agua ingresa por ríos aéreos. Entonces, a veces cuando uno ve un río por la superficie, se puede imaginar que en algún lugar hay un gran río aéreo. En Colombia tenemos un río muy importante, bueno, yo no sé, le voy a decir río aéreo, que es el Chorro del Chocó. Es un chorro de aire húmedo que fluye sobre la costa pacífica colombiana y que explica por qué el Chocó es tan lluvioso. Hay momentos del año en que ese chorro de aire que entra por el Pacífico a Colombia transporta más agua que el río Atrato en su desembocadura en el Golfo de Urabá. Entonces son de verdad cantidades enormes de agua. Sin esos ríos no tendríamos agua en los continentes. Ahora, hay que pensar en ellos porque no estamos tan acostumbrados a pensar en ellos. Ahora comento un poco más de eso. Muy bien, profesor. Muchas gracias por la ilustración. Nos están abriendo los ojos de la conciencia. Profesor Oscar Mejía Rivera, usted habla de ríos subterráneos que evitan que se infiltren los ríos superficiales. ¿En qué consisten estos fenómenos fluviales?
Bueno, yo empezaría diciendo lo siguiente, o sea, cuando hablamos de que cada bosque tiene su aguacero y de que cada aguacero tiene su bosque, bueno, eso es una relación, ¿cierto? O sea, no es gratuito que para el caso, por ejemplo, de Colombia, el único desierto que nosotros tenemos es el desierto de La Guajira, una zona de muy poca biodiversidad porque llueve muy poquito. Y tal vez una de las zonas más biodiversas, no solo de Colombia, del mundo, es el Chocó, y es así porque llueve mucho. Es decir, hay una relación entre el agua y la vida, o sea, una relación pues que es bastante simple de entender, pero además la vida de los océanos es una vida, no solo surge de ahí la vida, sino que la vida que hay ahí es una vida absolutamente abundante. Pero eso es poco que hay un agua en la superficie, por eso es tan importante pensar en los suelos, porque hay un agua de superficie que tiene todo que ver con suelos, que no siempre han estado aquí. Los suelos tienen cerca de 2.000 millones de años, es decir, que surgen hace unos 2.600 millones de años después del proceso de formación de la Tierra, pues de la manera como los conocemos hoy. Y resulta que esto que llamamos los ríos subterráneos son literalmente eso, o sea, son flujos de agua que hay por debajo de nuestros pies. De hecho, son ríos tan grandes como esta proporción. El 99% del agua dulce líquida disponible que hay en la Tierra es agua subterránea. O sea, lo que llamamos los ríos grandes de la Tierra, el Amazonas, el Nilo, el Atrato, si se quiere, son en la suma completa, son solo el 3% del total del agua dulce líquida disponible que hay en la superficie de la Tierra. Los ríos subterráneos, que son ríos y lagos subterráneos, son el 99% del agua dulce líquida. Pero resulta de que todo está absolutamente conectado. En la Tierra hay una cosa que es maravillosa y es que la Tierra tiene en su equilibrio dinámico, tiene una enorme capacidad de almacenamiento. El carbono, por ejemplo, se ha almacenado a lo largo de millones de años en depósitos subterráneos, en carbón, en forma de petróleo, pero también se ha almacenado en forma de suelo y se ha almacenado en los océanos. Digamos, ahí están como los grandes compartimentos almacenadores de carbono. Y los grandes y el gran compartimento almacenador de agua dulce líquida se llaman los acuíferos de la Tierra. Y resulta que los ríos y las quebradas y los caños y las cañadas no se secan en los veranos más intensos, no se secan totalmente, porque los ríos subterráneos están ahí y esos lagos subterráneos están ahí para ir aportando pequeñas gotas a lo largo de esos ríos, de esas quebradas, de esos caños y de esas cañas, teniéndolos con vida. Poco, dejémoslo hasta ahí, pero es cuando hablamos de ríos en la Tierra, hablamos de ríos, claro, ríos en la atmósfera, ríos en superficie, ríos en el subsuelo, incluso ríos que van metidos entre los océanos. Todos hemos visto, en Buscando a Nemo hay un río subterráneo que es la Cortebol, donde se sube la tortuguita que acompaña a Nemo a buscar a Doris. Son ríos y ríos y ríos y corrientes pues, que han maravillado a lo largo de la historia de la ciencia a más personas. Cada vez comprendemos un poco mejor. Muchas gracias, profesor. Profesor Esteban Álvarez, si todo aguacero tiene su bosque, entonces, ¿qué es un bosque y desde cuándo existen en el planeta Tierra? Bueno, Edison, parece una pregunta, parece un lugar común, ¿no? O sea, todos hemos visto un bosque siempre en algún momento de nuestras vidas. Un bosque es simplemente una superficie cubierta de árboles, pero hay que, en términos del trabajo científico que se ha hecho con los bosques, hay que definir
pues, más características de ellos, ¿no? Un bosque tiene que tener un área superior a 1 hectárea, o sea, lo que es un parche por debajo de 1 hectárea no se considera como un bosque. Y la cubierta de árboles debe ser al menos de entre el 10 y el 30% de la superficie de esa hectárea. Adicionalmente, hay también como que definir un árbol. O sea, todos vemos plantas, ¿no es cierto? Las plantas de jardín, etcétera. Y un árbol se diferencia de todo el resto de las plantas en cuanto tiene un tallo leñoso que se ramifica a cierta altura. Esa altura también ha sido objeto de discusión. Se considera que 5 metros, ¿sí? Esa planta con un tallo que se ramifica a los 5 metros ya se puede considerar un árbol. Y lo interesante de los bosques es que pues aparecieron muy tardíamente en la historia evolutiva de las plantas. Las plantas se habla casi que desde la época de las cianobacterias, que fueron para algunas personas las primeras plantas que existieron, pero que realmente eran como una especie de ser intermedio entre las bacterias y las algas, y pueden tener alrededor de unos 3.000 millones de años. Los bosques son mucho más recientes. Los primeros árboles que se encuentran en la historia geológica tienen aproximadamente 390 millones de años. Hay un árbol muy famoso, se llama Archaeopteris, que es un nombre muy parecido al de el enlace entre los dinosaurios y las aves, pero no hay que confundirlo. Uno es el lagarto con alas y el Archaeopteris es un árbol. El fósil más antiguo tiene aproximadamente entre 320 y 390 millones de años. Lo importante de los árboles es no tanto su biodiversidad, como nos explicó Oscar ahora. Es claro que las bacterias son tal vez el grupo biológico más diverso del planeta, pero los árboles tienen aproximadamente el 80% de toda la biomasa del planeta. Ese es su verdadero valor, ¿sí? Estudios recientes indican que aproximadamente hay unas 13.000 millones de hectáreas de bosques sobre el planeta, que almacenan cerca de 700 gigatoneladas de biomasa, ¿sí? Una gigatonelada son 1.000 millones, de millones, ¿sí? de gramos. Son cifras inmensas. En esa biomasa hay almacenada una gran cantidad de agua. O sea, la biomasa se define como el peso seco de cualquier planta. Un árbol puede tener una biomasa hasta de 50 a 100 toneladas. Las grandes secoyas de Norteamérica pueden tener hasta 2.000 toneladas ellas solas. Y almacenan una cantidad equivalente de agua. ¿Sí? Entonces, si usted tiene una secoya que tiene una biomasa de 1.000 toneladas, esa secoya en su estado vivo almacena 1.000 toneladas de agua. Esa agua es parte de las reservas del planeta, que si bien no son muy grandes, son aproximadamente el 1% de todo el agua que cae a nivel continental, es la que estos seres magníficos, grandiosos que son los árboles, pues transpiran y de esta manera contribuyen al ciclo hidrológico y al fortalecimiento de los ríos aéreos. Como lo dijo el profesor Juan Fernando Salazar ahora, los ríos que vienen del océano y que se introducen hacia Sudamérica por encima de los bosques de Amazonia son recargados por la transpiración de los árboles de Amazonia. Ahí es donde está la conexión claramente entre el río Amazonas, que es terrestre, llena de agua el océano, el océano, el agua se evapora, vuelve y es reforzada por el agua que transpiran los árboles. Entonces la importancia es inmensa en este sentido de los bosques. Yo me he dedicado toda la vida a trabajar, a investigar los bosques, a tratar de conservarlos, lo sigo haciendo. Creo que tenemos los mismos intereses y es un llamado pues, de atención a todos los participantes en este momento del conversatorio,
de que sin bosques no tendríamos agua pues para consumir. Tendríamos muy poca seguridad hídrica. Sin árboles no habría agua. Muy bien, profesor, muchas gracias. ¿Algunos de los profesores quieren hacer alguna precisión, ampliar algún concepto que se haya compartido en esta segunda ronda? A mí me gustaría, si me dan permiso. Claro que sí, profesor. Sí, yo quiero aprovechar uniendo varias cosas de las que hemos dicho entre todos para decir lo siguiente. Y veo varias preguntas que nos están haciendo acerca, por ejemplo, de los páramos, de cómo estimular la protección de los bosques o de por qué no se sanciona a quienes destruyen los bosques de manera efectiva. Y yo creo que una idea sobre la que hay que insistir para promover esas cosas es pensar en que la disponibilidad de agua, que sin duda es importante para todo el mundo, no solo para los que somos señalados de hippies o ambientalistas, sino para todo el mundo, porque no tener agua es también un mal negocio para casi todos los negocios que uno se pueda imaginar. No, pero yo no creo que esa debería estar. Hay que cuidar el sistema circulatorio. Es decir, así como nuestra vida como organismos depende de la circulación de la sangre por el cuerpo, la vida de nuestra sociedad global, local, regional, como la queramos ver, depende de la circulación del agua por el ambiente. Y esa circulación se da por la atmósfera, por el suelo, por los ríos, por el subsuelo. Es un sistema circulatorio complejo que hay que cuidar. En Sudamérica, los bosques del Amazonas, esa grandísima extensión de bosques, que es algo así como 5 veces en extensión el tamaño de Colombia, me refiero a los bosques de la Amazonia, funciona como un corazón. Es decir, muchas veces hemos dicho que los bosques son un pulmón y lo son por su papel en, por ejemplo, el ciclo del carbono, pero también yo creo que hay que verlos como un corazón por su papel en la circulación del agua por el continente. Si no cuidamos ese corazón, vamos a tener un problema circulatorio grave de agua en el continente. Y quiero aprovechar para llamar la atención a sectores que quizás no están mirando allá. Hay sectores económicos muy poderosos, como el sector de la energía, que genera energía con agua, y como el sector agropecuario, incluso los grandes productores de alimentos que hacen sus negocios con la agricultura, pero la agricultura y la ganadería dependen del agua. Esos sectores también deberían mirar hacia la protección del corazón, del sistema circulatorio del agua en Latinoamérica. Yo creo que necesitamos conversar con ellos sobre esto, porque yo estoy seguro que ellos entienden bien que no tener agua es también un mal negocio. Y si eso es así, entonces invertir en la protección de los bosques apunta en la dirección de algo que también es un muy buen negocio. No solo es por, no es que sea mal negocio, es en lo que quiero insistir. Es también en ese sentido que proteger los bosques es importante. No, yo quisiera llamar la atención sobre lo siguiente. Indudablemente, claro, los bosques son un asunto absolutamente maravilloso. Pero creo que lo que es absolutamente maravilloso es como el equilibrio general de todo el sistema. ¿Y a qué quiero yo como referirme? Es tan importante para el equilibrio general del sistema, es tan importante para el clima, para el sistema climático, lo que pasa en el océano como lo que pasa en los continentes. Y es tan importante lo que pasa en los bosques como lo que pasa en los desiertos. Quiero advertir con esto
que no hay lugares que sean más importantes que otros. O sea, lo que termina siendo absolutamente importante es comprender que lo que tenemos es un milagro que se ha producido a lo largo de 4.500 millones de años, que todo lo que tenemos hoy en esto que llamamos la Tierra, que es nuestra única casa, que no tenemos otro planeta al cual nos podamos mudar, como decía García Márquez, es el resultado de un proceso extremadamente, primero largo, son 4.600 millones de años, pero adicionalmente un proceso que responde a leyes de la naturaleza. Cada río está donde debe estar y cada río va por donde debe, cada río se mueve de la manera como se debe mover y cada montaña está donde debe estar, ¿cierto? O sea, hay unas leyes, las leyes de la isostasia, las leyes de la gravedad, cada una de esas leyes naturales está operando y ha operado para que esto se produzca, digamos, para que se produzca este milagro que tenemos hoy. Y la alteración de los equilibrios, es un poco donde están todos los problemas que tenemos. Entonces simplemente era un poco como llamar la atención. Claro, este es un espacio, un conversatorio sobre bosques, claro que sí, pero recordar, por ejemplo, que lugares como el Sahara han sido bosques en el pasado, que esto es un sistema absolutamente complejo, que los sistemas evolutivos son increíblemente complejos, que lo que tenemos hoy, por ejemplo, en las partes altas de la selva del Chocó, no siempre han estado a esas alturas, que la cordillera no siempre ha existido ahí en ese sitio, que la orogenia, que son esos procesos de levantamiento de las cordilleras, son procesos que han ocurrido en el pasado, siguen ocurriendo en el presente y seguirán ocurriendo hacia el futuro. Entonces, un poco el llamado, ¿cierto? Como a pensar en la integridad, a ver, como lo digo en otros espacios, a ver el barril como Parece que se nos interrumpió el internet con Oscar. ¿Tú nos escuchas, Oscar? ¿O tienes el micrófono? Sí, yo los estoy escuchando bien. Ah, no, ahí desbloqueaste el micrófono. Yo los estoy... Ah, bueno, muy bien, Oscar. Ahí me están escuchando. Sí, claro que sí. Ahí los estoy escuchando muy bien. Bueno, entonces, gracias, Oscar. Hay una pregunta para que cerremos esta ronda. Nos preguntan de que cómo afectan los incendios que se han presentado en la Amazonía y se siguen presentando, cómo afectan el acceso al líquido vital desde una perspectiva global. Quien quiera responderlo, los profesores, adelante. ¿Cuál? Alzo la mano. Adelante, profesor Juan Fernando. Bueno, voy a responder y aprovecho para controvertir un poco a Oscar aquí conversando entre amigos. Los incendios en Amazonia son una gran preocupación. Pero antes de eso, advertir que los incendios hacen parte de una dinámica que también puede ser natural. Es decir, los incendios pueden ser parte de una dinámica natural que ayuda a mantener ese equilibrio del que habla Oscar. Así como los aguaceros son parte de la dinámica natural, los huracanes, los eventos extremos que a veces nos perjudican hacen parte de la dinámica natural. Pero no todo es dinámica natural. La idea del cambio climático es que estamos alterando esa dinámica natural. Entonces los incendios en Amazonia nos preocupan porque podemos pasar de lo que es la dinámica natural de incendios a una dinámica exacerbada por el cambio climático, por la deforestación, por otros impactos, por nuestras actividades humanas, que podrían desencadenar incluso un proceso que es algo así como un efecto dominó, en el que
los incendios podrían acabar con grandísimas extensiones de bosque en la Amazonia. Y eso ya no sería natural. Claro, en escala geológica pasan cosas como la que mencionó Oscar, es decir, el Sahara fue verde y puede llegar a ser verde en algunos millones de años, pero es necesario también ubicarnos en las escalas que sean más críticas para la toma de decisiones. Es decir, si el Sahara va a volver a ser verde en unos millones de años, es una pregunta interesante desde el punto de vista científico. Yo tengo un exalumno de maestría que ahora es estudiante de doctorado en Max Planck y está estudiando eso justamente. Va a hacer una tesis de doctorado acerca de el Sahara verde en el pasado. Pero resulta que en 10 años, en 20 años, pueden pasar cosas que son tremendamente críticas para la sociedad. Miren, para darles una idea, en lo que va de este siglo, o sea, en 20 años, hemos perdido de bosques amazónicos una extensión que es bastante más grande que toda Colombia. Es decir, estamos perdiendo los bosques a una tasa tremendamente acelerada. Entonces, si bien yo estoy completamente de acuerdo con Oscar en que es importante ese equilibrio del que hacen parte bosques, páramos, suelos, subsuelos, océanos, atmósfera, todas las componentes del sistema, también es cierto que eso no se debe interpretar como que todo es igual de crítico, porque es como en el organismo humano, todo es importante en el cuerpo, pero uno puede estar enfermo de una parte del cuerpo, es decir, yo puedo estar aliviado todo excepto el corazón y necesito atender el problema del corazón. Entonces los bosques no son solo importantes porque hacen parte de un equilibrio delicado y balanceado, sino porque están tremendamente amenazados. Se están perdiendo rápidamente y porque su conservación es además un reto tremendo de gobernanza internacional, porque resulta que los bosques de la Amazonia no pertenecen a la jurisdicción de ninguna corporación ambiental, ni siquiera de ningún país por completo. Pertenecen a un continente y si uno es un poco más realista, pertenecen al mundo. Entonces nos reta también como sociedad global en nuestras formas de organización. Y por eso son críticos y por eso se merecen una atención muy especial, aunque haya, por supuesto, muchas cosas muy importantes, como la cordillera de los Andes, que sin duda es importante por muchas razones, pero no va a cambiar tanto tan rápido como están cambiando los bosques. Entonces, de acuerdo con Oscar, pero con advertencias y no en todo. Muy bien, profesor. De pronto ya están escuchando el concierto de chicharras. Estamos en la Reserva Natural La Zafra, en la parte media alta del río Arenal, entre los municipios de San Carlos y San Rafael. Resalto pues esta reserva porque es de una familia que lleva 12 años comprometida con conservar los bosques. Han sembrado más de 100.000 árboles nativos, han logrado preservar más de 60 hectáreas y son parte de una comunidad de unas 30 familias que tienen más o menos 1.000 hectáreas conservadas en bosques. Lo menciono porque sin este aporte de las comunidades de base, no podremos conservar la biodiversidad, los ciclos del agua y los bosques de los que tanto dependemos. Vamos a dar paso entonces a la tercera ronda de preguntas, en el mismo orden que hemos venido actuando hasta ahora. Entonces le preguntamos al profesor Jorge Iván Zuluaga. Profesor, ¿cómo se distribuye el agua en el universo y en qué estado se encuentra? Muy bien. Yo creo que escuchándolos a todos, pues primero he aprendido bastante, naturalmente, pues como astrónomo estoy muy interesado en el planeta en el que vivo, en el planeta en el que viven pues mis estudiantes y mis... Pero me preocupa una cosa, y voy a la pregunta de dónde está el agua en el universo, me preocupa una cosa y es la pérdida de una perspectiva grande de parte de los humanos, especialmente creo yo, como lo ha mencionado Juan Fernando, de parte de las grandes compañías que ven la ganancia en ventanas de tiempo chiquiticas. Me refiero inclusive 20 años, 30 años, esos chiquitico comparado con realmente las escalas de tiempo enormes. Entonces, quiero resaltar
apuntándole a la pregunta, algo que decía ahorita Oscar, y me parecía muy importante, citando a Gabriel García Márquez, la astronomía moderna, la moderna, quiero decir las últimas décadas, ha demostrado que no existe planeta B, no existe planeta B. Es decir, este es el planeta que nos tocó y no empiecen a soñar en Marte. Si destruimos los bosques, si alteramos el equilibrio de la Tierra y la Tierra deja de ser habitable para nosotros y las especies con las que convivimos y nos dan nuestro sustento, porque hay que decirlo, la verdad, los astrónomos no estamos muy preocupados por el planeta Tierra. El planeta Tierra ha sobrevivido cosas peores. Sobrevivió unas coladas de lava de dimensiones planetarias hace 66 millones de años y no le pasó nada, ¿cierto? Sobrevivió calentamientos globales de 18 grados Celsius sobre el promedio y no le pasó nada. Los astrónomos no estamos preocupados por la Tierra, estamos preocupados porque el estado de equilibrio sea compatible con la vida de nosotros, nuestras gallinas y nuestras vacas. Entonces, ¿qué sucede? Les digo lo siguiente, les doy esta noticia. En Marte no hay nada que hacer. Marte no es el futuro. Marte no es el futuro y parece que no hay futuro en ningún planeta a menos de 500 años luz de la Tierra. Entonces ahí voy ya directamente a la respuesta. El agua está en cada esquina del universo. El agua es la tercera molécula más abundante del cosmos. Pero piensen en cuál es el agua que le sirve a la vida. El agua que le sirve a la vida es el agua que está en este estado, está en estado líquido, y esta es la que es muy escasa. Para mantener el agua en estado líquido, ustedes dirían, solamente se necesita temperatura, que no haga mucho frío ni mucho calor. Falso, no se necesita temperatura. Para mantener el agua en estado líquido se necesita además aire, no cualquier tipo de aire, porque el aire básicamente mantiene presionada el agua para que se mantenga líquida, sino que si usted tiene un cierto tipo de aire, por ejemplo, aire con mucho CO2, entonces la temperatura sube. O sea, no solamente hay que poner aire, hay que poner un cierto tipo de aire. Pero hay otros problemas. Es que usted puede tener charquitos de agua en muchos planetas, pero usted necesita un océano para mantener esos ciclos de los que hablaba ahorita Esteban, para que la Tierra y para todos esos ríos de los que hemos hablado, se necesitan océanos, se necesitan grandes masas de agua, y eso no se consigue de cualquier manera. Yo creo que Juan Fernando puede ahorita mencionar la importancia que tiene la misma vida, la conservación de la biosfera, para mantener, por ejemplo, las grandes masas de agua. Entonces yo los voy a invitar para terminar a que piensen en grande. Por eso yo creo que es tan importante que un astrónomo siempre participe en esto, porque hay que abrir el cerebro de la gente, hay que expandir el cerebro de la gente, más allá, inclusive del 2100. Les cuento como experiencia personal, yo soy un ser humano que está sufriendo el calentamiento global y yo solamente pienso que el calentamiento global va a ocurrir hasta el 2100. Y todo el mundo dice, no, en el 2100 vamos a tener 4 grados Celsius más. Y resulta que no, la Tierra va a seguir miles y miles de años. Tienen que pensar grande, ¿no? Como decía el Papa, piensen grande porque el problema es realmente grave. Y un último comentario, ya se me pasé aquí del tiempo, 3 minuticos, un último comentario sobre los estados de equilibrio. Vean, hay estados de equilibrio, como lo mencionaba ahorita Oscar, que son compatibles con los bosques, pero no aquí. No aquí, ese es el punto. Tenemos que luchar para que el estado de equilibrio sea un estado compatible con una Colombia verde, porque podríamos convertirnos en un desierto y eso es un problema. Le va a tocar el bosque a otro, pero ¿por qué no vamos a perder nosotros el bosque como vimos de bueno con nuestra diversidad biológica y nuestros ríos de agua? No perdamos el bosque en el norte de Sudamérica, no perdamos el bosque amazónico. Muy bien, profesor. Muchas gracias. Profesor Juan Fernando Salazar, en relación con los ríos superficiales y aéreos, ¿qué significan y cuál es la relación entre vientos arriba, vientos abajo y aguas arriba? Bueno, estamos muy acostumbrados a los ríos superficiales y son fantásticos y eso está muy bien y hasta yo suelo decir que tenemos muchos recuerdos hasta íntimos con los ríos superficiales, hacemos paseos, nos metemos a los ríos, etc. No así con los ríos aéreos, esos para muchas personas quizás sean desconocidos y de alguna manera son invisibles. Sabemos que los ríos superficiales fluyen desde las partes altas de las montañas hacia abajo, es decir, fluyen guiados por la topografía del terreno, guiados por las montañas. Resulta que en la atmósfera existe también una topografía que es invisible a simple vista, pero que es
comprensible y discernible con los medios que nos da la ciencia hoy en día. Es decir, en la atmósfera también existe una topografía que está dado por una altura que es básicamente como montañas dibujadas por la presión atmosférica. Y por esas montañas dibujadas por la presión atmosférica es que fluyen los ríos aéreos. El aire, como todos los fluidos, se mueve de los lugares donde hay más presión, que en este caso significa como más energía, a donde hay menos. Entonces, el agua por la atmósfera fluye siguiendo como una especie de topografía invisible dibujada por unas líneas que no vemos, pero que con las herramientas de la ciencia podemos dibujar y comprender. Por ahí fluyen los ríos aéreos. Entonces, decimos viento arriba o viento abajo para referirnos a viento arriba de dónde viene el viento. Y si trae agua y si es un río aéreo, entonces de dónde viene el viento trayendo agua. Y viento abajo hacia dónde está llevando ese viento el agua. Por ejemplo, nuestros llanos orientales quedan viento abajo de la Amazonia. Ahora, eso cambia todo el tiempo porque el aire se mueve, pero más o menos en cada periodo de junio, julio, agosto, hay un flujo de aire fluyendo de la Amazonia a nuestros llanos trayendo agua. Eso es muy importante para todo lo que queramos hacer en los llanos en el futuro. Profesor, muchas gracias. Para que sigamos pues profundizando sobre lo que ustedes vienen ilustrándonos, le preguntamos al profesor Oscar Mejía Rivera, ¿cuál es la relación entre ríos subterráneos, superficiales y aéreos? No, yo voy a recurrir como a una definición del ciclo hidrológico o del ciclo del agua que me gusta muchísimo. Se define el ciclo del agua o el ciclo del agua como el movimiento ininterrumpido del agua desde todos sus orígenes, en todos sus estados y hacia todos sus destinos. Esa es una de las definiciones, un poco como el agua sólida volviéndose líquida, el agua líquida volviéndose vapor, el agua en forma de vapor volviéndose líquida, la líquida volviéndose hielo, y así en un movimiento permanente, los casquetes derritiéndose y volviendo a agua de los mares, el agua de los mares y los océanos evaporándose y convirtiéndose en nubes, en remolinos, convirtiéndose en aguaceros, en lloviznas, en nevadas, y después escurriendo por la tierra, y después infiltrándose, y después almacenándose en los acuíferos, en los suelos, en los poros de los suelos más profundos. Entonces, resulta que la relación es total. O sea, si hay algo que nos una, si hay algo que nos conecte, finalmente es el agua. Porque el agua definida, ese ciclo del agua definido como ese movimiento ininterrumpido, permanente del agua desde todos sus orígenes hacia todos sus destinos, es lo que hace, por ejemplo, que el agua del Océano Pacífico se convierta en una lluvia que cae en el municipio de Jericó, o que se convierta en un aguacero que cae en el Chocó, o que eventualmente caiga en la Guajira. Pero adicionalmente que el agua que se escurre a lo largo del río Ranchería se termina yendo en el Océano Atlántico, en el Mar Caribe. Ese movimiento permanente que es lo que mantiene finalmente la vida, lo que mantiene con vida la selva amazónica, la selva del Chocó biogeográfico, es precisamente esos aguaceros permanentes que están cayendo, pero también esa agua almacenada en los poros del suelo que están quedando allí después de los aguaceros y después de los periodos largos de las lluvias. Entonces, resulta que ahorita yo mencionaba que lo que hace, por ejemplo, que los ríos, las quebradas, los caños, las cañadas tengan agua en veranos intensos es efectivamente la posibilidad de que el agua subterránea que está ahí en los poros del suelo se conecta de manera permanente con el agua que está en los ríos, en las quebradas, en los caños y en las cañadas,
y cuando el río, la quebrada tiene poca agua, pues el acuífero le pone agua. Pero además, cuando el acuífero empieza a disminuir su nivel, cuando el nivel del agua del acuífero empieza a descender, pues el río, la cañada, le empieza a suministrar agua al acuífero. Y cuando todo esto empieza a escasear, pues entonces cae el aguacero y vuelven y se recuperan con estos niveles. Y ese equilibrio permanente asociado a lo que va ocurriendo con la regulación en la regulación de los bosques, con la regulación del mismo suelo, bueno, esto no puede ser más perfecto. Lo que hace que tengamos esta fantasía que indudablemente tenemos, que más allá, pues, más allá de los riesgos de los seres humanos asociados más a lugares donde simplemente tenemos no comprendemos la dinámica de ese lugar, y ahí surge un poco como el universo del riesgo, pero más allá de eso, pues es una dinámica absolutamente perfecta, la interconexión de esas aguas atmosféricas, superficiales y subterráneas. Una cosa final es que lo que diferencia esas tres dinámicas tal vez tiene que ver con las velocidades. O sea, las velocidades atmosféricas son muy grandes comparadas con las dinámicas superficiales y muy grandes comparadas con las dinámicas subterráneas. Las dinámicas subterráneas, que son las del almacenamiento potente, insisto, el 99% del agua dulce líquida disponible está almacenada en los poros del suelo, es un movimiento absolutamente lento, porque los grandes almacenamientos corresponden a procesos de movimiento lento, de baja velocidad, un poco como el yoga, pues, del agua de la naturaleza. Hasta ahí. Muchas gracias, profesor. Profesor Esteban Álvarez. ¿Usted qué nos puede ilustrar sobre los bosques? ¿Qué pasa con los bosques cuando se modifica el ciclo natural del agua en una región, por ejemplo, a causa de distritos de riego, represas, trasvases, minería, ganadería y agricultura industrial a gran escala? Esteban, tenés apagado el micrófono, prendelo por favor. Qué pena con ustedes. Decía hace un momento para mí mismo que uno tiene que pensar en la relación en general de las plantas con su ambiente. O sea, hay plantas de zonas secas, hay plantas de zonas lluviosas, hay plantas de zonas altas, hay plantas de zonas bajas. Entonces, igual que todas las plantas, los árboles, que son simplemente plantas, están muy adaptadas a su ambiente, y uno no encuentra especies del bosque seco en el Chocó, ni tampoco al contrario. Simplemente modificar el ciclo del agua lo que hace es, de algunas maneras, reducir la disponibilidad de agua para los árboles. Y yo voy a entrar en un tema, digamos, muy concreto que ilustra absolutamente todo y que tú no lo mencionaste, que es la relación entre los bosques y el cambio climático, y los ejemplos que hemos entendido de Amazonia, haciendo un poco de eco de lo que nos ha planteado el profesor Juan Fernando Salazar. Amazonia es un bosque lluvioso, por definición, con especies adaptadas al bosque lluvioso. En el 2005 se presentó una gran anomalía climática, o sea, fue un fenómeno del Niño. Recuerden que el fenómeno del Niño es una sequía que aparece cada 5 años aproximadamente, pero que en este caso fue tan intensa y un poco más larga que alcanzó a matar 1.000 millones de árboles en Amazonia. O sea, esa sequía anómala del 2005 destruyó, no de una sola vez como si lo hubiera deforestado, sino que mató árboles dispersos por toda la Amazonia hasta cerca de 1.000 millones. Imaginen el impacto que esto tendría a nivel de todo el bosque, simplemente porque la disponibilidad de agua se redujo. Entonces, lo que se han visto las investigaciones que hemos estado haciendo en los últimos años es que a medida que los fenómenos del Niño se hacen más largos y más intensos, las especies más adaptadas a zonas húmedas van desapareciendo, los árboles se van muriendo,
o los árboles simplemente se van enfermando y debilitando y con el tiempo van dando paso a especies que están más adaptadas a esas condiciones. Eso implica una gran modificación de toda la dinámica y toda la estructura del bosque. O sea, los bosques están siendo afectados a nivel global por el cambio climático más que por cualquier otra actividad, inclusive por la deforestación. Eso, como sabemos, si simplemente los árboles adaptados al bosque seco tienen una economía del agua diferente a la de los bosques lluviosos. ¿Sí? Los árboles adaptados a zonas donde mucha agua transpiran mucho, que es el agua que enriquece los ríos aéreos, pero los árboles adaptados al bosque seco son economizadores de agua. No lo hacen, simplemente ahorran el agua por distintos mecanismos que no vale la pena mencionar acá. Entonces, la modificación del ciclo hidrológico y del clima en general está muy relacionada con la transformación a nivel macro de ecosistemas como en la Amazonia, que es donde más se ha visto. Afortunadamente, por ejemplo, la primera vez que pudimos medir un efecto del Niño en el Chocó fue en el 2015-2016, que se presentó el verano más intenso que se tiene en la historia de los datos climáticos del Chocó, y en ese caso los árboles resistieron. Los árboles que tenemos marcados y que monitoreamos cada cierto tiempo, ninguno se murió más allá de lo normal. Entonces, la relación es clara. Cuando se modifica el ciclo del agua, pues simplemente los bosques también se adaptan a esos cambios de menor disponibilidad de agua. Gracias, profesor. ¿Alguno de ustedes quiere hacer alguna observación, comentario sobre lo que han dicho los demás profesores? Yo quiero hacer un comentario no astronómico, pero relacionado con una pregunta que veo aquí en el chat. No hemos hablado del papel que juegan los aguaceros en la energía, en la generación de energía en nuestro país. Independientemente del efecto ecológico que crea, o el efecto, digamos, directo que crean los embalses, y en la forma en la que generamos energía aquí en Colombia, en el bosque, hay que decir que no parece ser que la sociedad colombiana ni la sociedad en el mundo vaya a renunciar pronto a las comodidades de tener disponible energía para hacer lo que hace. Piensen en este mero foro, este panel tan interesante, donde estamos entendiendo estos mecanismos, no existiría si no tuviéramos un flujo eléctrico permanente. Entonces, ¿qué sucede? Como todos ustedes saben, en Colombia hay una dependencia grande de energía proveniente de embalses, y esos embalses se llenan con el agua procedente de todos esos flujos que mencionaba, por ejemplo, Oscar, tanto aéreos como flujos subterráneos, etcétera. Entonces, hay que pensar también en el hecho de que el cuidado de los bosques no solamente es para cuidar del bosque mismo y para garantizar que haya lluvia para que las maticas se rieguen, es para que tengamos también agua para generar energía, porque así queramos cambiarnos a otras fuentes, les aseguro que la fuente hidroeléctrica va a ser una fuente, digamos, por mucho tiempo, posiblemente 30, 50 años. Ahora bien, la pregunta que hacían en las redes sociales tenía que ver con por qué el interés de las grandes, o sea, por qué el interés de las grandes potencias por instalar sus bases en las lunas y aprovechar las fuentes de hidrógeno lunar. ¿Existe alguna relación con lo que se llama la guerra por el agua? Entonces, miren qué pasa. La única manera, para responder a esa pregunta, la única manera en la que nos podemos desprender de la dependencia de la fuente de las hidroeléctrica, que a propósito, la generación de energía hidroeléctrica en realidad es batería, lo que son las hidroeléctricas son baterías de energía para darnos energía permanentemente. Todos estamos soñando hoy con pasarnos a las renovables, al viento, al sol, pero esas tienen un problema, y es que no son permanentes, tienen intermitencia. Una manera de asegurar la no intermitencia es justamente pasarnos de la hidro, por ejemplo, a la nuclear. Y una de las fuentes de energía nuclear, ustedes saben los problemas que tiene la energía nuclear, ¿cierto? Por lo menos la fisión que se hace con minerales, ¿cierto? Es pasarnos a una nuclear limpia, y la nuclear limpia es la fusión nuclear. La fusión nuclear funciona con hidrógeno, el mismo hidrógeno del agua, ¿cierto? Y otro, ¿cierto? Y ese hidrógeno en la Tierra, pues está en el agua. Entonces habría que sacar agua
y fusionarla. Pero en la Luna hay abundante cantidad de hidrógeno, digamos, concentrado en las rocas, que ha sido atrapado del medio interplanetario. Y como lo dice el que preguntó, efectivamente hay una guerra por quién llega primero a la Luna para extraer ese recurso que va a alimentar de energía el futuro. Bueno, el hidrógeno no solamente sirve para la fusión nuclear, sino que también sirve para alimentar celdas de hidrógeno. Entonces yo sí quisiera comentarlo o decirle a todos nuestros panelistas, y ojalá lo tratáramos como un tema importante antes de cerrar este panel, el tema de la energía y la importancia de todo esto, inclusive de los bosques, en la disponibilidad de energía para el futuro. Muchas gracias por introducirnos en el tema de la cosmopolítica. Nosotros estábamos acostumbrados a la geopolítica, pero ya usted nos dijo la cosmopolítica. Muy interesante. Entonces vamos para la cuarta y última ronda de preguntas. Y arrancamos con usted, profesor Jorge Iván. Si el agua es más antigua que el Sol y el Sol es más antiguo que la Tierra, ¿cómo llegó el agua a nuestro planeta y por qué se conserva en la Tierra después de varios miles de millones de años? Bueno, entonces como ya me tomé mis 3 minutos, voy a tomarme 1 minuto y medio nomás para responder, digamos, a esta pregunta. Entonces recuerden, acuérdense pues, el agua parece ser, hoy lo creemos así, llegó como una especie de maná orgánico del cielo. Un maná orgánico. Lo orgánico son las sustancias pues malolientes, de las que estamos hechos ustedes y yo, pero también pues obviamente de las que está hecha la materia en el universo. Entonces el maná orgánico llegó a la Tierra procesó químicamente ese maná orgánico y produjo el agua que hay en la Tierra. Pero es muy importante la última parte de la pregunta, y es por qué se ha mantenido el agua en la Tierra. En Venus, por ejemplo, ya no hay. Es que esa es otra cosa muy bacana de la astronomía. Ver otros lugares que nos pueden dar una idea de lo que podría pasar con la Tierra. Venus es un modelo de lo que le puede pasar a la Tierra si pierde su agua, ¿cierto? Venus perdió su agua, Marte perdió su agua. ¿Por qué la Tierra no ha perdido su agua? Buena pregunta. Solamente les doy aquí 2 claves y yo espero que Juan ahorita hable de esto. La vida protegió el agua de la Tierra porque la vida ha asegurado que los océanos no desaparezcan, y también el campo magnético de la Tierra. La Tierra está protegida por una barrera como la de la nave Enterprise de Star Trek, y esa protección ha impedido que el hidrógeno, porque acuerden que el hidrógeno es el que se pierde, se vaya de la Tierra. Muchas gracias, profesor. Continuamos con el profesor Juan Fernando Salazar. Profesor Juan Fernando, un tico que tengo que abrir mi pastel, hombre. Profesor Juan Fernando, ¿qué es la seguridad hídrica? ¿Cómo se relaciona con la gestión de los ríos aéreos y cómo afecta a Colombia y el mundo? A ver, tratando de responder varias preguntas al tiempo. Seguridad hídrica es un concepto que se suele confundir con disponibilidad de agua. Nosotros necesitamos agua disponible, pero necesitamos más que eso tener una buena relación con el agua. Porque además de disponibilidad necesitamos no tener problemas con el agua, como los que nos causan las inundaciones cuando nos vamos a vivir dentro del cauce de los ríos, o como las que nos causan los derrumbes desatados muchas veces por los aguaceros, o como los que nos causan problemas de salud por agua contaminada. Tener seguridad hídrica es tener una buena relación con el agua en todos esos sentidos. Y no es solo agua para los humanos, es también agua para los ecosistemas, y no solo es agua vital. Seguridad hídrica es también agua para la sociedad en general, es también agua para los negocios, es también agua para que los negocios funcionen bien. Las industrias, las empresas usan agua para muchas cosas y dependen del agua en muchos sentidos. Eso uno dice que en una región, digamos en Colombia, hay seguridad hídrica, sí hay una buena relación con el agua en todos esos sentidos. Eso varía mucho, casi que de ciudad a ciudad, de vereda a vereda, etcétera, y de país en país. Entonces, un objetivo de la sociedad, un objetivo para que los territorios sean sostenibles, es que haya seguridad hídrica. Y una de las cosas que podemos perder con la pérdida de los bosques es la seguridad hídrica en un país como Colombia, que está tan estrechamente relacionado con los bosques de la Amazonia. Y déjenme, Edison, yo comento un poco sobre lo que decía Jorge y una pregunta que
hicieron aquí por el chat, y es ¿qué pasaría si perdemos los bosques en el mundo? Y ya voy a conectar los puntos. Miren, Jorge dijo que haya agua líquida en la Tierra es una rareza. Así como es de raro que haya vida, es de raro que haya agua líquida. Y ambas cosas, vida y agua líquida, existen en la Tierra sin ejemplos conocidos por nosotros en el universo, bajo unas condiciones muy especiales que son muy inestables. Es decir, la Tierra es un planeta termodinámicamente inestable, pero a pesar de ser inestable, se ha mantenido así, con vida y agua líquida, durante 4.000 millones de años. Una pregunta fundamental para la sociedad hoy en día es ¿por qué eso ha sido posible? Y Jorge y yo, por ejemplo, hemos pensado mucho en eso y muchos científicos se han concentrado en eso. Y en mi opinión, no hay ninguna respuesta viable que no apunte a la vida misma. Es decir, son los ecosistemas mismos, la biota que existe en la Tierra, la que hace posible, y eso parece como un círculo, pero en este caso virtuoso, es lo que hace posible que la vida siga existiendo acá. Entonces, ante la pregunta, ¿qué pasaría si perdemos los bosques? Yo creo que podemos perder unos engranajes fundamentales de eso que mantiene habitable este planeta. Entonces, quizás la respuesta más extrema, y hay teorías científicas sobre eso, sobre las que podemos hablar en detalle en otro escenario, la respuesta más extrema que se me ocurre es que si perdemos los bosques, así como si perdemos un conjunto de ecosistemas claves, es posible que perdamos la capacidad del planeta de tener agua líquida, y Jorge ya nos dijo a dónde nos llevaría esto, y no nos incluye a nosotros en esa historia del futuro. O sea, que tú estás de acuerdo con la afirmación de algunos científicos que dicen que la atmósfera es a la vida como los pelos le son al gato. ¿Cómo los que al gato? Como los pelos le son al gato. Pues nos protegen, sin duda es una capa protectora que hay que cuidar y es muy excepcional nuestra atmósfera. Muy bien, gracias profesor. Profesor Oscar Mejía, nos vamos a saltar a la pregunta 19, que es la que usted pues, ¿qué le recomendaría a la audiencia respecto al manejo de los territorios para garantizar la permanencia de las aguas superficiales, río arriba y río abajo, las aguas aéreas, viento arriba y viento abajo, y las aguas subterráneas y freáticas, nivel arriba y nivel abajo? Yo creo que todo pasa como por comprender la importancia y las dependencias. O sea, que no se puede cuidar una sin pensar en que se cuidan las otras. Hay que cuidar el conjunto. Pero resulta que cuidar el conjunto pasa por comprender cómo es que funciona esa máquina completa. Pasa por comprender el ciclo hidrológico, pero ya no solamente como el ciclo hidrológico desde la perspectiva global, sino por comprender los ciclos hidrológicos desde las perspectivas regionales y desde las perspectivas locales. Mire, voy a plantearlo de esta manera. Hay una preocupación que es una preocupación absolutamente válida desde hace muchísimo rato y tiene que ver con el crecimiento de la población. Resulta que hoy somos cerca de 8.000 millones de personas en la Tierra, y imaginemos el caso de Colombia, que somos 50 millones de habitantes. Imaginemos el caso del Valle de Aburrá, que somos cerca de 4 millones de personas. Y resulta que el Valle de Aburrá hasta 1910 aproximadamente eran 120 personas. Bueno, hoy somos 4 millones. Lo que quiero decir es que en el lapso de años, en un periodo de 100 años, pasamos de ser 120.000 a ser 4 millones. En los próximos 100 años, es probable que nos dupliquemos en población. Pero resulta que en estos 100 años, miren lo que ocurrió. Hasta el año 70, en el Valle de Aburrá,
toda la población del Valle de Aburrá, estoy hablando de Medellín y los 9 municipios vecinos, toda esa población se abastecía de los ríos, del río Aburrá y de las quebraditas de la quebrada Santa Elena, de la Loca, de la Hueso, de la Iguaná, de la Pelahueso, etc. Y resulta que en el año, funcionó bien hasta el año 70. En el año 70 hubo que construir un embalse, que fue el embalse Lafi, porque ya no era posible suministrarle agua a toda la población con el agua que había aquí al interior del valle. Se hizo un gran embalse. En el año 80 se hizo otro embalse, que fue el embalse de Piedras Blancas. En la década del 90, arrancando, hubo que hacer otro embalse que era grande. Resulta que hoy tenemos que ir a un lugar mucho más alejado que se llama el río Piedras y vamos a otro más alejado todavía que se llama el río Buey, y resulta que la población sigue creciendo y esa agua termina siendo insuficiente. Tenemos ahora que pensar que habrá que llevar agua seguramente del embalse del Peñol hasta el Valle de Aburrá. Pero resulta que eso tiene un límite, que es lo que estoy planteando, que resulta que nos estamos acercando, nos estamos yendo cada vez más lejos, y nos estamos encontrando con los que vienen de las partes y están llegando también cada vez más lejos. Entonces nos estamos poniendo en un escenario que es muy próximo al 2030, vamos a tener un escenario de conflicto por el agua. Y resulta que ese escenario de conflicto por el agua, que todavía no lo conocemos, o sea, no sabemos todavía lo que significa eso, es un escenario de confrontación, es un escenario de escasez, pero además de confrontación, en el que los asuntos sociales empiezan a ser supremamente críticos. Entonces, resulta que una manera de revertir todo ese problema es precisamente tratar de recuperar la integridad de los ecosistemas, que donde debemos tener bosques, pues hayan bosques, y que donde debemos tener páramos, tengamos páramos, pero que cada uno de esos ecosistemas sea tan saludable como debe ser, y que nosotros seamos capaces de integrarnos en esos mundos sin romper su integridad, sin destruir su salud, porque eso significa destruir nuestra salud y la salud de la sociedad y de la totalidad de los ecosistemas. Entonces, un poco el asunto es, en esta pandemia, cada vez nos queda más claro que la salud de la naturaleza, que la salud de los ecosistemas es la salud de la sociedad, es nuestra, y que podemos seguir poniendo en riesgo, incluso riesgos mucho más graves que este COVID, si seguimos manejándonos o contándonos o teniendo una idea como del relacionamiento con la naturaleza como la que hemos tenido, y no cambiamos por un relacionamiento mucho más consciente que nos permita darle la vuelta al... Muy bien, profesor, muchas gracias. Profesor Esteban Álvarez, a partir de su experiencia, ¿qué recomendaciones da la audiencia respecto al manejo de los bosques tropicales en los trópicos de América, especialmente de Colombia, en particular para garantizar la permanencia de las aguas superficiales, aéreas y subterráneas? Yo creo que es una pregunta muy fácil de responder, ¿no? O sea, no, tenemos que detener la deforestación, no se pueden seguir destruyendo más bosques, conservar los bosques tropicales que quedan y restaurar grandes áreas que antes eran boscosas y se degradaron por establecer sistemas improductivos como la ganadería extensiva en muchas partes del país, ¿no? Se calcula que tenemos unos 20 millones de hectáreas de pastos que ya no están produciendo absolutamente nada, no producen ya la comida que era la excusa que se tuvo hace 40 o 50 años para destruirlos. La seguridad hídrica de muchas zonas depende de que los bosques existan. Hubo una pregunta en el chat que posiblemente se pueda aplicar aquí y es con respecto a la importancia de las aguas superficiales en los bosques secos. El bosque seco tiene un ciclo hidrológico muy particular. Todos hemos sido testigos de los arroyos, ¿sí? Cuando uno va por la costa Caribe en época de verano, uno lo que ve son
canales vacíos y vacíos y vacíos que están ahí simplemente porque cuando llegan las lluvias se llenan de agua. El caso más impactante es el de los arroyos de Barranquilla. Barranquilla es, en época de invierno, es una tragedia, son una tragedia los arroyos. Entonces son zonas donde la garantía de que es agua que llega de repente y en forma violenta durante el invierno se pueda conservar mediante la conservación de los bosques que existen en muchas zonas, mediante la conservación de los bosques que rodean las ciénagas, etcétera. Hay un montón de circunstancias que tienen que ver con todo eso. La deforestación simplemente está modificando, como lo hemos discutido aquí, los ciclos del agua y del carbono, tanto a nivel global como a nivel local y regional. Y esto es un feedback, ¿no? ¿Sí? Entonces, el planeta se calienta, se modifican los patrones de las estaciones de lluvia y menos y sequía en las zonas tropicales. Los bosques se ven afectados por esos eventos climáticos anómalos. Emiten mucho más carbono hacia la atmósfera, que simplemente lo que hace es potencializar el efecto del cambio climático. Es muy importante, o sea, lo tenemos absolutamente claro, ya inclusive todo el mundo está consciente de la necesidad de proteger los bosques tropicales por muchas razones, tanto por la conservación del ciclo del agua y la seguridad hídrica a nivel mundial y a nivel de muchas regiones, pero también por los múltiples otros servicios ecosistémicos que prestan. Sí, los bosques tropicales en este caso son el hábitat de cerca de 30 millones de habitantes indígenas que todavía existen en las zonas con un patrimonio cultural y de conocimiento de la biodiversidad grandísimo, y el hecho de destruir los bosques destruye también todos estos modos de vida. ¿Sí? No se trata solamente del ciclo del agua, sino de muchos más otros factores que nos van a afectar a nosotros de una manera muy grande en cualquier momento. Entonces, la recomendación es que ya se está aplicando, tenemos que hacer un esfuerzo grande de detener la deforestación. Y parece que lo que estamos haciendo en este momento no es suficiente. ¿Sí? Tenemos inversión de donación extranjera, de acuerdos de cooperación, donde hay cientos de millones de dólares tratando de que se detenga la deforestación en Colombia en las zonas donde se está produciendo, pero no hemos podido hacerlo. Y una razón muy clara es que quienes legislan, quienes están en la política en este momento en el poder, pues son personas que tienen mucho respaldo de los grupos industriales que requieren deforestar para establecer sus sistemas productivos, en particular los ganaderos y los palmeros. Entonces, la recomendación es elegir políticos que realmente estén interesados por la conservación del medio ambiente y en particular por la conservación de los bosques tropicales. Bien, profesor, muchas gracias. Ya para culminar, voy a hacer una pregunta para los cuatro. Por favor, la responden lo más sintéticamente posible. Como sabemos que Esteban se tiene que ir muy rápidamente, pues solicito que usted sea el primero que la responda. La pregunta es, ¿qué le recomiendan a la audiencia para detener, mitigar y revertir el ecocidio, el cambio climático, la erosión masiva y severa de suelos, la contaminación de aguas, la modificación drástica de los ciclos hidrológicos, la deforestación de los bosques, la extinción masiva de las especies, la homogenización de las culturas, en fin, de todos aquellos desastres que determinan lo que diversos movimientos ecologistas, ambientalistas, feministas, humanistas denominan como el terricidio o asesinato del planeta Tierra? ¿Quién dijo yo? Esteban, Esteban no era el primero que lo iba. Esteban, hágale pues, papito. Bueno, como que no me está esperando. Dale, yo tengo una... dale, Jorge Iván. Yo quiero terminar con... Primero, responder a la pregunta, pero con una reflexión muy de Carl Sagan. Entonces, conocen a Carl Sagan, uno de los más grandes divulgadores de todos los tiempos, que decía, y voy a adaptar su frase, voy a hacer una paráfrasis de la frase de Carl Sagan, y es, el día
que desaparezca el último árbol de caucho, que es un árbol propio que surgió en la historia de la evolución en el Amazonas, y es donde existe la más alta diversidad de esta especie, porque hay lugares donde se siembra, pero no es donde vive el árbol. Ese día va a desaparecer el último árbol de caucho de la galaxia, de la Vía Láctea. Tengan una dimensión del problema. Piensen en la dimensión del problema. Es la última vez que vamos a ver en la Vía Láctea un árbol que fabrica látex natural. Eso tiene una connotación importante. Entonces, mi mensaje es: cuéntenle eso a los niños, porque posiblemente la generación que arruinamos, que cometimos el terricidio, no vamos a ser la generación que la vamos a resolver. Cuéntenle eso a los niños, toquen el corazón de los niños, porque yo tengo una idea clara en mi cabeza, y es que no soy yo el que voy a resolver el problema, van a ser ellos. Tampoco soy yo el que va a tomar las decisiones, van a ser ellos cuando sean los gobernantes, los dueños de las compañías. Toquen el corazón y la mente de los niños con estas ideas para ver si ellos sí logran entender. Yo conocí la frase en mi tiempo, pero no hice nada. Ese sería como mi mensaje desde la perspectiva global del problema. Gracias, profesor. ¿Quién más se anima? Estamos culminando. Yo. Hágale pues, Juan Fernando. Una recomendación concreta. Yo creo que hay que prestarle atención a la ciencia, no a cualquier cosa, a la ciencia y a la ciencia seria. Hay que conversar sobre ciencia, no solo entre científicos, sino como estamos haciendo acá, entre muchas personas y con muchas personas. Porque COVID fue una tragedia anunciada por la ciencia, no hicimos nada y nos está costando números incalculables como sociedad. El razonamiento del 92 era previsible, no hicimos nada y lo padecimos. El cambio climático tiene tragedias anunciadas hace mucho, como que los huracanes se van a intensificar y estamos empezando una temporada de huracanes más intensa. Y hay mucha evidencia científica de la mejor calidad que indica que va a ser trágico para el mundo y especialmente para un continente como Sudamérica, perder los bosques. Hay que prestarle atención a la ciencia e incorporar eso a nuestra toma de decisiones. Eso parece muy fácil, pero además de tocar el corazón de los niños, como dice Jorge, con lo que yo estoy de acuerdo, hay que tocar el corazón de los tomadores de decisiones, hay que seguirles contando, porque es incomprensible que a pesar de tanta evidencia científica sigamos legislando para permitir la deforestación o sigamos pensando en cosas tan absurdas como destruir un páramo para sacar oro, para hacer un ladrillo inútil que se llama lingote, para guardarlo en una bóveda y no hacer nada con él, sino guardarlo indefinidamente en el tiempo. Esos ladrillos inútiles de oro no sirven para nada. Hay que hablar de eso. Bueno, muchas gracias, profesor. Ya Esteban se despidió. ¿Quiere dar una última palabra, Esteban? Bueno, ya se nos tuvo que ir el profesor. Gracias por sus aportes. ¿Qué dice el profesor Oscar Mejía? No, pues estamos terminando. Pues agradecer infinitamente este espacio de conversación, que además me parece increíble. Pues bueno, como dice un gran amigo mío, en la virtualidad uno también puede sentir cercanía, puede sentir emoción, pero además la virtualidad produce como unas igualdades también muy interesantes y unas posibilidades de conversar, de conectarse con personas que están lejos, bueno, a muy bajos costos. A partir, pues, como digamos, de esta conversación y como de esta pregunta final, yo siempre quiero como hacer la invitación a que cada uno se pellizque un poco y, bueno, ¿cómo hacer para consumir solo lo que necesitamos? Que cada vez seamos menos, que tengamos menos consumos inútiles. Ese es un primer asunto.
Pero un segundo asunto es entender que estamos infinitamente conectados con el otro y con los otros y con lo otro, que estamos conectados con el vecino que vemos y con el vecino que no vemos, de unas maneras más potentes de las que usualmente imaginamos, pero que también estamos conectados con el suelo, que estamos conectados con el árbol, estamos conectados con el pez, que estamos conectados con la nube, con el viento, o sea, que estamos increíblemente conectados y que tenemos más dependencia de las que nos imaginamos, que estamos increíblemente conectados con un mundo que es frágil, que no somos muy frágiles en el mundo, que cuando nos juntamos y somos capaces de cooperar en vez de competir, eso nos hace más fuertes, además nos hace sentir mejor como especie un poco terminar como invitando a que puede ser que uno no sea capaz de armar un bosque ya, pero si uno puede contribuir con un árbol, empecemos por ahí, porque un árbol se puede convertir en un universo. Así que Edison, agradezco pues muchísimo la invitación y a los compañeros, ven una maravilla como todo lo que aprendo aquí oyéndolos. Bueno, Oscar, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Jorge Iván, ¿quiere decir algo? No, prendí para despedirme, para que nos despidamos aquí. Eso. Listo, Ahí llegó muchas Esteban, ahí llegó gracias. Esteban. Esteban, ¿se quiere despedir con algunas palabras? No. Suficiente, Edison. Muchas gracias a todos. Chao, muchas gracias a todos. Un abrazo. Bueno, muchas gracias a todos por su generosidad, por su sapiencia, por su buena voluntad. A todos quienes nos han escuchado, pues asumimos el compromiso de darle respuesta a sus preguntas. Vamos a transcribir el conocimiento que nos han transmitido los profesores y nos comprometemos a sacar al menos un artículo de este conversatorio que publicaremos por lo menos en la revista ambiental EOLO, que les invitamos pues a que lean, es de libre acceso y nos encanta pues ahí divulgar conocimiento, no solamente científico, sino en otros ámbitos de la poética, del humanismo, pero todo centrado pues en la comprensión y la solución del problema socioambiental y como dice Juan Fernando, promoviendo la ciencia. La ciencia es demasiado importante para poder resolver estos asuntos, pero también, como ustedes lo han dicho, desde el amor, desde el humanismo, desde la comprensión, desde la lógica y desde la política. Tenemos que actuar en la política, que es donde se toman las grandes decisiones para transformar esta realidad, pero insisto, siempre desde el amor, porque muchos de los problemas grandes de la humanidad se han resuelto con el odio, con el fanatismo y han significado grandes desastres también. Entonces tenemos que abusar mucho la inteligencia, el conocimiento, como han dicho ustedes también, tejer redes, estar unidos, compartir con muchas personas y promover siempre la solución. Bueno, muchas gracias profesores, estamos atentos, muchas gracias a la audiencia y seguiremos pues compartiendo y promoviendo estos conocimientos fundamentales para comprender y transformar la realidad. Muchas gracias y hasta pronto. Un abrazo a